Los medios rusos no mostrarán estas imágenes. Este camino de 16 kilómetros que conecta dos aldeas en la región de Kursk parece una franja calcinada, a lo largo de la cual se ven los restos humeantes de vehículos militares, tanques, vehículos blindados de transporte de tropas, BTR, vehículos de combate de infantería, BMP, camiones, aproximadamente 20 unidades por cada kilómetro del camino. Durante 2 meses, los llamados boinas negras rusos, una unidad de élite, intentaron romper esta línea de frente, que ahora los rusos llaman la carretera de la muerte. Aún así, estas no son las mayores pérdidas de equipos en una sola batalla, ni el avance más desastroso de la 155ª Brigada Rusa en Ucrania. Los boinas negras de la infantería marina han participado en combates desde los primeros días de la invasión. La brigada sufrió pérdidas significativas durante las batallas en la región de Kiev, Moshchun, Irpin y Hostomel, que formaron parte de la batalla por la capital. Pero ¿qué pasó con el convoy ruso de más de 60 kilómetros? El 31 de marzo de 2022, el portavoz del Pentágono, John Kirby, declaró: "Ni siquiera sé si todavía existe el convoy ruso en este momento. No lograron cumplir su misión. Pero ahora podemos ver lo que sucedió con él". Este convoy incluía alrededor de 100 tanques y 400 vehículos blindados de combate de infantería. También se le sumaron sistemas operativos tácticos, Tochka-U e Iskander-M, sistemas de defensa aérea, artillería de cañón y de cohetes, equipos de pontones, camiones cisterna de combustible, camiones con municiones y suministros. Aunque no todos lograron regresar, algunos ni siquiera llegaron a entrar en combate. El fuego de artillería ucraniano fue tan intenso que, durante varios días, las tropas ucranianas alrededor de la capital estuvieron en riesgo de quedarse sin proyectiles de 152 milímetros. Además, actuaron activamente grupos móviles equipados con Stinger y Javelin, proporcionados por Estados Unidos. También siguieron operando la aviación ucraniana y los drones Bayraktar. No menos intensa fue la confrontación entre rusos y ucranianos en la región de Sumy, en la orilla izquierda del Dnipro. El primer convoy ruso que ingresó a la ciudad de Sumy el 24 de febrero de 2022 fue destruido. Las tropas rusas se retiraron y decidieron bloquear la ciudad en su lugar. Los convoyes rusos también sufrieron pérdidas significativas en las batallas locales alrededor de Sumy. Los residentes locales, que se unieron a la defensa territorial, participaron activamente en su destrucción. Las fuerzas de autodefensa tenían algunas armas antitanque portátiles, pero principalmente estaban armadas solo con pistolas y cócteles Molotov. Las unidades regulares del ejército ucraniano enfrentaron los convoyes rusos en los accesos a Kiev. La cantidad exacta de equipos rusos destruidos o dañados en la batalla por Kiev sigue siendo desconocida. Sin embargo, solo en el primer mes de la invasión, el ejército ruso perdió en total en todas las direcciones casi 500 tanques, más de 1.500 unidades de vehículos blindados y cerca de 1.000 camiones. Los paracaidistas y marines rusos literalmente enloquecieron por las pérdidas, lo que los llevó a ejercer presión sobre la población local en Bucha. Si estás de acuerdo en que por esto deben ser castigados por un tribunal internacional, dale un pulgar arriba. Y luego, Putin envió los boinas negras a asaltar la ciudad de Vuhledar en Ucrania, donde cayeron en un verdadero infierno. Aunque el área de esta ciudad es apenas más grande que el campus de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, su asalto duró 26 meses. Actualmente, en las afueras de Vuhledar, hay más tanques y vehículos de combate quemados que piedras. Según cálculos del proyecto independiente Warspotting, los rusos perdieron aquí alrededor de 1.000 unidades de tanques, vehículos de combate, camiones y piezas de artillería. ¿Cómo pudo suceder algo así? El hecho es que Vuhledar es una pequeña colina en medio de las estepas del Donbass. Los edificios de varios pisos de la ciudad parecen fortalezas sacadas de la película El Señor de los Anillos. Desde los tejados de los edificios se puede observar todo lo que ocurre a cientos de kilómetros alrededor. Por ello, los atacantes necesitan una ventaja numérica considerable, y aún así, deben estar preparados para sufrir grandes pérdidas. Las operaciones de asalto alrededor de Vuhledar se llevaron a cabo todos los días,
Sin embargo, 2 ataques se destacan como las mayores pérdidas de equipos en la guerra en Ucrania. El primer asalto decisivo comenzó en noviembre de 2022. Inicialmente, a los Boinas Negras se les asignó la tarea de tomar Pavlivka, situada a unos 500 metros al sur de la ciudad. La primera oleada de ataque la lideraron vehículos blindados equipados con desminadores, destinados a abrir corredores en los campos minados para los tanques y el resto del equipo blindado. Pero algo salió mal desde el principio. Las lluvias convirtieron las estepas en un lodazal, y los vehículos que seguían a los desminadores quedaron atascados en el barro. Esto causó que las transmisiones de los nuevos tanques T-80BV y los BMP-3, en servicio con la brigada, se sobrecalentaran y fallaran debido a la carga. En poco tiempo, los vehículos se detuvieron y no pudieron avanzar más. El asalto se estancó, pero los Boinas Negras no esperaron una orden de retirada. Los tanques y los vehículos blindados rusos permanecieron en las estepas, como en un campo de tiro. En cuestión de minutos, comenzó para ellos lo que en términos militares se llama un saco de fuego. Habían sido entrenados para desembarcar en la isla japonesa de Hokkaido, pero nadie les había enseñado cómo operar en las estepas abiertas de Ucrania. Desde los tejados de los edificios de 9 pisos, los ucranianos disparaban contra los tanques con sistemas de misiles antitanque, ATGM. Los camiones y vehículos blindados fueron atacados con morteros, artillería y drones kamikaze. Casi todos los disparos eran certeros, ya que la diferencia de altura entre Vuhledar y Pavlivka es de aproximadamente 30 metros, a una distancia de casi 500 metros. Esto es significativo, lo que daba una clara ventaja a los defensores y complicaba enormemente la situación para los atacantes, especialmente considerando la apertura total del terreno. ¿Creen que alguien detuvo esta carnicería? De eso nada. En los 4 días de este asalto, la 155ª Brigada perdió el 50% de sus equipos, pero no hubo orden de detenerse o retirarse. Al menos no hasta que ya no quedó nadie para ejecutar esa orden. Este asalto terminó con la destrucción total de los Boinas Negras. Sin embargo, 3 meses después, la tragedia se repitió, aunque esta vez como una farsa. Finalmente, se supo el nombre del comandante que envió a los Boinas Negras a la masacre. Pero vayamos por partes. Los asaltos a Vuhledar continuaron. Entonces, el fracaso no detuvo el mando ruso. Los rusos atacaban todos los días, pero con fuerzas menores, y cada vez el resultado era el mismo: equipos destruidos. Durante este tiempo, para un nuevo asalto decisivo, llegaron otros destacamentos en ayuda de los Boinas Negras. Es probable que, debido a las grandes pérdidas humanas en la 155ª Brigada, ya no quedaran testigos de los crímenes de guerra en Bucha. Dale un pulgar arriba si has pensado algo similar. A finales de enero de 2023, comenzó un asalto compuesto por múltiples oleadas de ataques, pero cada nueva oleada de vehículos blindados rusos se convertía en antorchas. Si en el intento anterior la situación se asemejaba a un campo de tiro con objetivos estáticos, esta vez parecía un polígono con objetivos móviles. En los primeros días del asalto a Vuhledar, Rusia perdió al menos 130 unidades de vehículos blindados, incluidos 36 tanques, y esto a una distancia de solo 500 metros. El hecho es que los ucranianos habían minado todos los campos circundantes, dejando sin minar únicamente los caminos de tierra. Para el minado se utilizó el sistema Remote Anti-Armor Mine System, RAMS. Este sistema consiste en 2 tipos de proyectiles de obús de 155 milímetros, cada uno de los cuales contiene 9 minas antitanques, unas con un tiempo de autodestrucción superior a 24 horas y otras con un tiempo inferior a 24 horas. Cuando las tropas rusas avanzaban en columna, los equipos antitanques destruían el primer y el último vehículo. Luego, la columna era bombardeada con artillería M777 y César. En casos específicos, también intervenía una batería de HIMARS. Quedando atrapados y tratando de retroceder, los tanques rusos entraron en campos minados, se detonaron y bloquearon el paso de otros vehículos de la columna, cerrando definitivamente la trampa. Así, las fuerzas ucranianas repelieron varias oleadas de ataques. El asalto se agotó. El responsable de las catastróficas pérdidas en Vuhledar fue señalado como el héroe de Rusia, el general Rustam Muradov. Primero, Putin le otorgó el rango de coronel general, pero luego lo destituyó. En el Kremlin, Muradov fue apodado el maldito carnicero.
Los rusos cambiaron de táctica y comenzaron a usar menos vehículos en los ataques. En lugar de los modernos, pero destruidos en asaltos anteriores, T-80BV, BMP-3 y BTR-82, la brigada recibió tanques T-54B de 1959, T-62 producidos desde 1961, antiguos transportes blindados de personal BTR-50 y MTLB. A estos vehículos les añadieron troncos de madera como protección improvisada contra drones FPV, ya que el blindaje de estas máquinas no resistía ni siquiera disparos de ametralladoras de gran calibre. Finalmente, el ejército ruso borró Vuhledar de la faz de la tierra, pero esa ya es otra historia. Sin embargo, hay en Ucrania un lugar donde la concentración de equipo destruido por Acre es aún mayor. La isla de las serpientes, que es casi 30 veces más pequeña que Vuhledar, fue capturada por Rusia el primer día de la invasión, pero la liberación de la isla se convirtió en una operación brillante de esta guerra. Danos un me gusta si quieres ver un video aparte sobre esta operación de varios días. El costo del equipo militar destruido en este pequeño pedazo de tierra asciende a casi $1.000 millones. Incluye varios sistemas de defensa aérea Pantsir, Strela y Tor, 2 sistemas de lanzacohetes múltiples Tornado y Grad, radar y sistemas de guerra electrónica, 2 vehículos de combate de infantería y 8 camiones. Sin embargo, si sumamos los barcos hundidos cerca de las costas de la isla, probablemente estemos hablando de un récord mundial en términos de valor del equipo perdido por acre de superficie. Fue aquí donde 2 misiles ucranianos, Neptuno, hundieron el crucero lanzamisiles Moskva, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Con la ayuda de drones Bayraktar, se destruyeron lanchas tipo Raptor y una lancha de desembarco pequeña. Además, el remolcador del Mar Negro, Vasily Bek, que transportaba municiones y equipo a la isla, fue hundido con un misil Harpoon. Después de que los rusos se vieron obligados a abandonar la isla, los ucranianos izaron su bandera y marcaron el final de esta batalla. ¿Sabías que en Ucrania hay un frente donde los combates han continuado durante más de 10 años, desde 2014? Avdiivka. Es casi imposible calcular todas las pérdidas en esta zona, ya que sería necesario realizar excavaciones y analizar cientos de miles de fotos y documentos en video. Pero solo en los 4 meses de intensos combates, desde el 10 de octubre de 2023 hasta el 17 de febrero de 2024, durante el asalto a Avdiivka, las fuerzas rusas perdieron 47.000 efectivos muertos y heridos, 364 tanques, 748 vehículos blindados de combate, 248 sistemas de artillería y 5 aviones. Sí, los asaltos en Vuhledar y Avdiivka, junto con la liberación de la isla de las serpientes, son impactantes por la cantidad de equipo ruso destruido, pero aún no son récords en términos de equipos perdidos. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo te suena este dato? El mayor proveedor de tanques y vehículos blindados para el ejército ucraniano ha sido el ejército ruso. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Mira, el 6 de septiembre de 2022, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva en la región de Kharkiv. Como resultado de una maniobra rompedora de las fuerzas ucranianas, la línea de defensa rusa colapsó. Las unidades ucranianas lograron continuar con el avance, cruzando el río y avanzando en todas las direcciones. El ejército ruso solo pudo frenar el contraataque ucraniano el 11 de octubre. Los ucranianos liberaron más de 5.000 kilómetros. The Wall Street Journal, citando datos de los analistas de Oryx, informó que durante la contraofensiva, las fuerzas ucranianas capturaron 460 tanques principales de batalla rusos, 92 obuses autopropulsados, 448 vehículos de combate de infantería, 195 vehículos blindados de combate y 44 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Impresionante, ¿verdad? Pero las cifras reales de equipo capturado podrían ser incluso mayores. ¿Cómo pudo suceder esto? El arte del engaño en las operaciones militares siempre ha sido una táctica clave en la historia de las guerras, y la contraofensiva en Kharkiv de 2022 es un ejemplo fascinante de este arte. Primero, el ejército ucraniano comenzó la contraofensiva en el sector opuesto del frente, en la orilla derecha del río Dnipro, en la región de Jersón, e incluso liberaron varias aldeas. El mando ruso vio esto como una amenaza para Crimea, por lo que algunos de los efectivos del este de Ucrania fueron trasladados hacia Ersón,
Por ejemplo, el grupo ruso de 18.000 soldados en Izium se redujo a la mitad. Pero el ejército ucraniano cambió repentinamente la dirección del ataque, iniciando una ofensiva en la región de Kharkiv. Antes de esto, cada brigada atacante fue equipada con al menos 8 obuses M777. También se utilizaron drones adicionales para que las brigadas pudieran identificar con precisión los objetivos y gastar menos munición. El 6 de septiembre, poco después de las 3:30 de la mañana, una parte de la 25ª Brigada Aerotransportada Ucraniana comenzó a avanzar en pequeñas columnas de 3 vehículos blindados de combate. Unas horas antes de que comenzaran a moverse, los artilleros ucranianos habían estado bombardeando las posiciones rusas utilizando los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M270 de fabricación estadounidense. Para el final del primer día, los ucranianos avanzaron aproximadamente 18 kilómetros, llegando al borde de Volokiv Yar, un cruce clave que bloqueó 2 de las principales autopistas que conducen a Izium. Este fue un éxito significativo, ya que el comando ruso no logró estabilizar la situación. El frente se desmoronó. El autor del tratado El arte de la guerra, el estratega Sun Tzu, estaría satisfecho al ver cómo el general ruso Lapin se agitaba a lo largo de la línea del frente, amenazando con su pistola a las tropas rusas en retirada. Cuando los ucranianos entraron en Izium, quedaron sorprendidos por lo que encontraron: tanques operativos listos para ser desplegados, cañones de artillería abandonados, listos para disparar, tanques de combustible llenos hasta el tope, toneladas de municiones y armas ligeras. La derrota en la región de Kharkiv sacudió a Moscú. Ahora se sabe que en esos días, Putin estaba listo para un ataque nuclear. Así lo declaró el director de la CIA, William Burns. Por orden del presidente Joe Biden, Burns se reunió con su homólogo ruso en 2022 para enfatizar las consecuencias de una escalada nuclear. Tal vez eso hizo reflexionar al dictador ruso. Pero, ¿por cuánto tiempo? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal.